Tenéis celos amargos y contenciosos en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Cuando nosotros hablamos de la sabiduría, hermanos, creo que donde quiera que nosotros vayamos en este mundo y le preguntemos a las personas si quiere ser sabio, seguramente van a responder sí, yo quiero ser sabio, o dirán yo soy sabio. Yo creo que nadie desea ser un retrasado mental o un torpe. Todos anhelamos ser sabios y cada vez mejor y cada vez más. Pero cuando el mundo habla de sabiduría, habla de conocimiento de cosas, de saber muchas cosas. Pero la sabiduría de la cual vamos a hablar ahora no se trata solamente de conocer y saber cosas. Amén. Sino vamos a hablar de una sabiduría que nos lleva a ser, que nos lleva a hacer y no hacer cualquier cosa, sino hacer la voluntad del verdadero sabio. Amén. Del sabio sobre todos, sobre toda la creación. Dice el primer versículo que leímos con una interrogancia, o sea, una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Y respondiendo a esta pregunta dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No dice si alguno es sabio, diga lo que sabe, o hable lo que sabe, o enseñe lo que sabe. Dice muestre. Es algo que se debe de ver y no con el afán de ser protagonista, ni de ser visto, ni de ser exaltado, ni de ser alguien que se vea como una persona que sabe mucho. Porque la expresión que dice buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, da a entender que es algo que se hace no para ser visto. Amén. No para que las personas lo halaguen, sino porque hay en él el conocimiento. Es como si nosotros preguntáramos a una persona, ¿quién de aquí sabe hacer esto? Y pusiéramos un rompecabezas. No quisiéramos ver que alguien diga, sí, yo sé hacerlo y sé cómo se hace. Quisiéramos ver que lo muestre, haciéndolo, cómo se hace. Pues el más sabio que hay, que ha habido y que verá siempre, anduvo en este mundo y mostró cómo se hacen las cosas correctamente. Amén. Hablando de esto, nosotros vemos en el Proverbio 1:7 y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestación de la sabiduría. El temor del Señor es ese principio, eso que comienza a obrar en nosotros para hacernos sabios. Amén. Cualquier persona que diga ser sabio
pero su actitud es irreverente y desobediente a la voluntad de Dios, es un necio porque no hay temor de Dios en él. No es temeroso de Dios, sino que es una persona soberbia y arrogante y hace su propia voluntad y no la voluntad del sabio. Así es, amén. No la voluntad del Dios que enseña cómo ser sabios. Más adelante leemos otro proverbio más, capítulo 2, versículo 1 de Proverbios en adelante. Hijo mío, recibe mis palabras y mis mandamientos guardaréis dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene la sabiduría? De la boca de Dios. Amén. Si nosotros queremos ser más sabios, debemos de escuchar la voz de Él. Debemos de atender a la voz de aquel que da sabiduría. Amén. Que hace sabio al humilde, que hace sabio al sencillo, que hace sabio al que desea, no al que ignora su palabra, no al que piensa en otras cosas cuando escucha la palabra o hace otras cosas, sino aquel que escucha la palabra y busca poner esa palabra en su corazón para vivirla. Gloria a Dios, aleluya. Aquí no está hablando el Señor de edades, del que el que es más viejo, del que tiene más años. Un joven reverente y que atesora la palabra de Dios puede ser mucho más sabio que uno que tenga muchos años de vida. Dice en esta otra versión: los beneficios de la sabiduría, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos. 2. Afina tus oídos a la sabiduría, es decir, escucha con atención la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. 3. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Cuando leemos esta frase nos recuerda lo que dice Santiago también. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Amén. Pero pida con fe, no dudando, es decir, pida que lo que ya entendió, póngalo por obra. Porque si ya entendió algo que necesita hacer porque Dios lo llama y no lo pone por obra, entonces no está pidiendo con fe. Clama a la inteligencia y pide entendimiento. 4. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Esto nos habla de una búsqueda con esmero, con empeño, con deseo, con anhelo, como quien está buscando un trabajo con necesidad enorme. Así es, amén. Como aquel que está buscando un trabajo y que tiene biles y deudas amontonadas en su vida y tiene que pagar y no haya cómo hacer ese dinero, como quien busca un trabajo de esa manera. Así se nos llama a buscar nosotros la sabiduría y la inteligencia que viene de Dios. 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios si pides la sabiduría y la pones por obra. Pues el Señor concede, y lo que dice Santiago también, Proverbios 2:5, es lo mismo que dice Santiago, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. De la boca del Señor proviene la sabiduría. Gloria a Jesús. Cuando nosotros hablamos con el mundo, las personas, hermano, no creen que la sabiduría viene de Dios. Las personas podrán citar a muchos sabios, escritores de libros, personas de renombre, y citarán personas.
Incluso algunos citarán dichos de cantantes que Fulano dijo y que Sutano dijo. Y lo toman como cosas sabias, inteligentes. Como decía un hombre el otro día, según él, algo muy sabio estaba diciendo. Y dijo Vicente, como dijo Vicente Fernández, dice, nacemos para morir. Cuando nosotros leemos en la palabra del Señor, entendemos que el hombre no fue hecho para eso. El hombre muere a consecuencia del pecado. Así es. Rebelión contra Dios. Amén. Por la desobediencia, por la rebeldía. Cuando Dios creó al hombre, no lo creó para morir. Que un hombre tenga ese dicho, esa es otra cosa. Pero Dios no dice eso en su palabra. Incluso cuando se habla del infierno, no se habla que fue hecho para el hombre, Así es, amén. sino para el diablo. Pero el hombre con su desobediencia se constituye en hijo del diablo y sigue los pasos de él como padre de mentira y padre del engaño y de toda desobediencia. Así es, amén. Porque fue el primero que se rebeló contra el Creador. Santo. Entonces, hermanos, si nosotros queremos adquirir más sabiduría, busquemos en Él, en su palabra, escuchándola, atesorándola, poniéndola por obra. Leemos Proverbios 3, 5 en adelante, dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Como dice en la otra versión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme a Dios. Dice, busca su voluntad. Esta versión lo deja muy en claro, hermano. Busca su voluntad. Amén. Busca la voluntad de Dios. Hablando de tener sabiduría, de tener entendimiento, de ser sabio, hay que confiar en el Señor. ¿Cómo? Buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? La voluntad de Dios para aquellos que hemos venido a sus caminos es nuestra santificación. Amén. Gloria a Dios. Y la voluntad de Dios para aquellos que no se han convertido es que se arrepientan de sus pecados y se conviertan de sus malos caminos. Esa es la voluntad de Dios. Así es el llamado. Amén. No te apoyes en tu propio entendimiento. 6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. 7. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Amén. Temor. Gloria a Dios. Reverente. Cuando hagamos cosas que nos parecen ser muy inteligentes, hay que tener cuidado. Hay que ser temerosos de Dios y examinar lo que hemos hecho si no es pecado y apartarnos del pecado. Seguimos leyendo Proverbios más. Proverbios 13 en adelante dice: alégrese el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento. 14. Pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. Si nosotros podemos aplicar incluso esto a la vida cotidiana, a la vida diaria. Una persona que es temerosa de Dios sabe administrar mejor sus bienes. Amén. Sabe administrar más los bienes que el Señor pone en sus manos. Sabe ser un buen ministro. Sabe cuidar las cosas que Dios pone en sus manos. Gloria a Dios. Si tiene un animal como mascota, lo sabe tratar como persona que es hijo de Dios, que es compasivo, que es misericordioso. Si tiene un carro, sabe cuidarlo mejor como una persona que Dios ha instruido, porque es disciplinado en todo lo que hace. Así es. Amén. Si tiene una casa, de igual manera. Ordenada. Y si tiene una esposa, lo mismo. Si tiene hijos, lo mismo. Lo trata con la sabiduría que Dios da para cuidar las cosas. Porque nosotros a veces la gente tiene la mala costumbre de decir, cuando venimos al mundo nadie tiene un manual de cómo vivir esta vida. Nosotros sí tenemos un manual cómo vivir esta vida. Así es. Amén. Y es conforme a la palabra de Dios. Y esa es la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Dice Aleluya. el 16, el 17. Te guiará por sendas agradables. Todos sus caminos dan satisfacción. Los caminos del Señor son satisfactorios. Amén. Hay deleite en sus caminos. Hay deleite en hacer tu voluntad. Hay delicia, hay deleite, hay placer.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Yes, amén. 18. La sabiduría es un árbol de vida. Aleluya. Los que la abrazan, felices son los que se aferran a ella. Aleluya. Ayúdanos. Felices son los que se aferran Aferrarnos al conocimiento de esa Dios, palabra, a la sabiduría de Dios, Sí, sí. a ese entendimiento que nos guía a toda verdad y a toda justicia, a ese entendimiento de lo cual nosotros podemos decir con certeza, estamos viviendo sabiamente, porque Dios nos ha enseñado cómo vivir en esta vida. Aleluya. Y ese es el llamado para todos nosotros, desde el más pequeño hasta el más viejo. Amén. Leemos 8:13 de Proverbios. Todos los que temen al Señor odian la maldad. Por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso, Aleluya. dice el Señor. Todos los que temen al Señor odian la maldad. Pero si nosotros dijéramos, somos cristianos y nos deleitamos en el pecado, ¿cómo podremos decir que somos sabios y entendidos? Nosotros, si somos cristianos, se da por hecho que aborrecemos el pecado, y buscamos de todas maneras erradicar, arrancar de raíz todo aquello que asoma, todo aquel mal pensamiento que viene, aquel mal deseo. Buscamos de todo corazón sacarlo de nosotros. Odiamos la ira, peleamos con esa ira en oración, Amén. en ayunos, en sometimiento a la palabra, en escuchar prédicas que confronten la ira. Así es, amén. Cuando somos impacientes, de la misma manera buscamos de todo corazón arrancar de raíz esa impaciencia. Y hermanos, y cuando se habla de paciencia, no se habla de aquel que tolera sinvergüenzadas o pecados de otras personas o de los hijos. No se trata de eso. Cuando hablamos de paciencias, hablamos de aquello que la palabra de Dios enseña, que dice que hay que esperar con paciencia el resultado de las promesas de Dios. Con paciencia. ¿Cómo es con paciencia? Cultivando, Amén. apodando, trabajando en la obra. Quitando lo malo, amén. Seguir haciendo lo que Dios nos llama a seguir haciendo, apartándonos del pecado, quitando el pecado y buscando llenarnos de lo bueno. Amén. Esa es la paciencia, y esperando la venida del Señor. El Señor no vino hoy, pues vendrá mañana. El Señor no viene mañana, pues vendrá pasado mañana. El Señor no viene el otro año, pues vendrá el otro. Y está siempre continuamente en espera de la venida del Señor. Amén. De eso es cuando hablamos de la paciencia, cuando hablamos de que nosotros podamos ser de aquellos que odiamos el pecado y buscamos arrancar la impaciencia y seguimos confiando en el Señor. Dice, ¿por qué nosotros debemos de odiar la maldad? Porque el Señor odia el orgullo, la arrogancia, la corrupción y la lengua perversa, las malas palabras, todas esas obscenidades. 8:14 dice, el sentido común y el éxito me pertenecen, y la fuerza y la inteligencia son mías, dice el Señor. 15. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. No importa el país donde vaya, cada vez que veamos que un hombre rige el país y decimos está actuando con justicia, no es porque él haya inventado esa justicia, es porque él ha tomado de lo que Dios da para aplicar a su pueblo. Cuando nosotros vemos a un hombre que empieza a arrancar la corrupción desde los más grandes hasta los más pequeños, no es que él haya inventado eso y la gente admira al hombre. Oh, qué gran hombre. Este hombre sí vale la pena. No, este hombre simple y sencillamente ha tomado lo que Dios ha puesto por justicia y él lo ha aplicado.
Amén. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice en su palabra que cuando los reyes reinan con justicia, gobiernan con justicia, es porque Dios ha puesto justicia. Porque del Señor es la justicia. La justicia no es del hombre. Gracias a mí reinan los reyes y los gobernantes dictan decretos justos. Cuando nosotros vemos que en un juzgado el juez no se hace al lado del más rico, favoreciéndolo, sino que aplica la ley correctamente, es porque ha tomado de lo que Dios ha instituido. Aleluya, amén. Dice más adelante, los mandatarios gobiernan con mi ayuda, los nobles emiten juicios justos. 17. Amo a todos los que me aman, los que me buscan me encuentran. Aleluya. A veces hay personas que dicen, yo busco al Señor, pero siento que no responde mis oraciones. Yo busco al Señor, pero siento que no hay respuesta a lo que yo clamo. Yo busco al Señor y sigo clamando y clamando, pero el Señor no responde a mis oraciones. Pida al Señor ser más santo. Pida al Señor ser más agradable delante de sus ojos. Pida al Señor ser más obediente a su palabra y ponga por obra lo que ya sabe y verá si el Señor no obra. Pero muchas veces nos pasa, como dice Santiago, pedimos, pero somos como las ondas del mar llevados de un lado para el otro. Hoy voy a encaminarme conforme a lo que Dios dice y después otra vez a caminar como yo quiero. Hoy voy a seguir los caminos que el Señor me muestra, pero mañana sigo lo que mi corazón dicta. Y esperamos ver resultados en nuestras oraciones y ver que el Señor obre. Pero si no estamos haciendo lo primero que el Señor llama a hacer, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y esa es la sabiduría de Dios. Santo eres, Señor. Sigue tratando con su pueblo, mi Dios amado. Pero el que amo a todos los que me aman, los que me buscan, me encuentran. 8:33 dice, escuchen mi instrucción y sean sabios. No la pasen por alto. Alegres son los que me escuchan y están atentos a mis puertas día tras día y me esperan afuera de mi casa. Pues todo el que me encuentra halla la vida y recibe el favor del Señor. Pero el que no me encuentra se perjudica a sí mismo. Todos los que me odian aman la muerte. Todos los que me odian aman la muerte, dice el Señor. Amén. Si nosotros hiciéramos una encuesta a las personas y le preguntáramos, ¿usted ama la muerte? O aquí a nosotros, ¿alguno ama la muerte? ¿Alguno que pueda decir yo amo la muerte y deseo la muerte? Ninguno va a decir que ama la muerte, pero el Señor, ¿qué dice el Señor aquí? Todos los que me odian aman la muerte. No necesitan decir que aman la muerte para amarla. Con rechazar a Dios, con desobedecer a Dios, con desobedecer su palabra, aman la muerte. Así es, amén. Es lo mismo como cuando hace la expresión de que habla de Sodoma y Gomorra, que dice que el clamor de ellos llegó hasta los oídos del Señor. O sea, como que clamaban por la ira del Señor sobre ellos. Pedían la ira a gritos. La desobediencia es así ante los ojos del Señor. A los oídos del Señor, la desobediencia y la rebeldía es clamando por la ira de Dios, que caiga juicio sobre nosotros. Toda desobediencia clama por la ira de Dios sobre nosotros. Así es, amén. La sabiduría de Dios nos enseña esto para que nosotros nos apartemos de la rebeldía y no clamemos y no pidamos la ira de Dios sobre nosotros. Porque la ira de Dios está sobre nosotros si estamos en pecado. Y si continuamos en rebeldía, clamamos más como al hijo rebelde, que uno le dice, pides el castigo de por favor. Más, amén.
por la rebeldía. 9:10 de Proverbios dice: el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo por resultado el buen juicio. La sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida. Si te haces sabios, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien la sufra. Nadie más va a sufrir por nosotros si rechazamos la palabra a nosotros. Nosotros mismos sufriremos las consecuencias de rechazar la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice aquí que multiplicará nuestros años de vida. Amén. Y cuando hablamos, hermanos, que el Señor multiplicará nuestros años de vida, no solamente nos referimos a la vida en esta tierra, sino a la vida eterna. Eternamente, porque en Cristo hay vida eterna. Aleluya. Y Él es la fuente eterna de sabiduría. Amén, inagotable, gloria a Dios. Voy a volver a leer este que leí, 9:12. Si te haces sabio, serás tú quien se beneficie. Si desprecias la sabiduría, serás tú quien sufra. Leemos 24:3 de Proverbios, dice: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Y esto nos lleva a 7:24 de Mateo, que nos dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo acá, luego lo leeré aquí, en la otra versión. 7:24 de Mateo y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Leemos en la otra versión, dice: edificar sobre un cimiento sólido, todo lo que edifican sobre un cimiento sólido, todos los que escuchan mi enseñanza y la siguen, es sabio. Como la persona que construye una casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca sólida. Esa es la comparación que hace el Señor, aquel que está cimentado en Él. Amén. Fundamentado en Él, agarrado de Él, que ha construido su casa en un lugar sólido. Y cuando el Señor Jesucristo daba esta enseñanza, la daba porque en aquellos tiempos y en aquellos lugares donde ellos vivían, había lugares donde costaba hacer un agujero en la tierra porque había mucha roca. Pero el Señor daba esta enseñanza porque las personas que estaban ahí iban a entender de qué hablaba Él. Que hacer un agujero en un lugar donde hay mucha roca es algo difícil, no es fácil hacer un agujero. Pero el que lograba hacer agujeros para cimentar sus postes, la simiente de una casa sobre ese lugar, tenía una casa firme y bien afianzada. Pero el que buscaba lo más fácil, como más a la orilla del río, donde está más arenosito, donde con la mano puede escarbar, esta es una casa que fácilmente el río la podía arrancar. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto y lo trasladamos al ámbito espiritual, nosotros entendemos que la Escritura nos enseña que aunque contra nosotros vengan dificultades, momentos difíciles, pruebas, tribulaciones, angustia, no nos vamos a mover del camino del Señor porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo y estamos cimentados en la palabra. La palabra ha hecho en nosotros habitación. Gloria a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros y por eso nosotros nos mantenemos firmes porque esa palabra la tenemos en nuestro corazón y vivimos de acuerdo a ella en todo lo que hacemos. Gloria a Dios, amén. Aunque vengan tristezas, aunque vengan angustias, aunque vengan pruebas, aunque vengan tribulaciones, aunque venga lo que venga, nosotros vamos a estar aferrados a lo que hemos aprendido de la boca de Dios. Amén.
Así dice su palabra, amén. Gloria a Jesús. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente las oye, las hace, le compararé a un hombre prudente, a ese hombre que ha edificado su casa sobre la roca. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos otra vez a Santiago y vamos a leer, leemos el 14. Porque aquí vamos a ver en Santiago lo contrario a un hombre sabio. Y Santiago explicando lo que es la sabiduría. Dice: pero si tenéis celos amargos y contenciosos en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Y yo creo que para nosotros como cristianos, quizás diríamos nosotros, esto no aplica para nosotros porque nosotros conocemos de Dios, porque nosotros no vamos a contradecir la palabra. Pero a veces no necesitamos contradecir la palabra con nuestra boca. No necesitamos decir yo rechazo esa palabra. A mí esa palabra no me gusta. No necesitamos decir eso. Nuestra actitud, Aleluya. nuestros hechos, Amén. nuestra manera de comportarnos muestra el rechazo a la palabra y la oposición a la verdad. Gloria a Dios, aleluya. Porque la palabra de Dios nos llama a apartarnos del pecado y nosotros seguimos en el pecado. La palabra de Dios nos llama a santificarnos y nosotros seguimos ensuciándonos más. La palabra de Dios nos llama a nosotros a hacer otras cosas, las cosas que a Dios le agradan, y nosotros hacemos las cosas que nos agradan a nosotros, que agradan a nuestra carne. Entonces con nuestros hechos nos estamos oponiendo y resistiendo a la verdad y a la sabiduría de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago acerca de esta sabiduría? Porque la gente a veces dice, no, es que yo hago las cosas como yo las entiendo. Yo hago las cosas porque yo creo que esto es así, o porque yo creo que esto le agrada a Dios. No te apoyes en tu propia prudencia, sino teme al Señor y apártate del mal. La palabra de Dios te ha enseñado cómo vivir, nos ha enseñado cómo vivir, cómo andar, cómo comportarnos. Entonces, ¿qué dice? Cuando nosotros aplicamos nuestra propia sabiduría y nos comportamos rebeldes contra la sabiduría de Dios, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque el diablo pensó ser más sabio que Dios y querer hacer las cosas como él quería y como él pensaba que era mejor. Aleluya, ¿cierto? Y esto es diabólico. Toda rebeldía. Y hermanos, y mucho más cuando se le está hablando la palabra a una persona y uno le está diciendo, mire hermano, pero es que esto es lo que dice la palabra. Y él diga, no, pero es que mire hermano, yo lo creo así, yo lo pienso así, pero es que la palabra, y el hermano diciendo, pero es que la palabra dice esto. No, pero es que yo entiendo, es que no se trata lo que uno entiende, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Esta sabiduría que se opone a la verdad es diabólica, es terrenal, es animal, es diabólica, es jactanciosa. Gloria a Dios, amén. Es jactanciosa y es mentirosa, porque no engaña a nadie más, sino que se engaña a sí mismo. Ahora dice la sabiduría, la que sí es de Dios, la 17 dice, bueno, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Obra perversa es los deseos de la carne, los deseos malvados de nuestro corazón, y que el diablo nos tienta a hacerlo, y nosotros con las inclinaciones pues nos vamos para ahí. Amén. La que sí es de Dios es la que dice en el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y ¿de qué más? De buenos frutos. La sabiduría que viene de lo alto tiene todas estas características y de buenos frutos. Gloria a Dios. Da frutos dignos de arrepentimiento y da frutos como hijo de Dios. Amén. Sin incertidumbre ni hipocresía. No hay engaño. No se hace para ser visto por los hombres. No se hace para ser visto como
grandes personas, no se hace para que nos jactemos, para que nos sintamos más grandes. Se hace porque Dios está obrando y está haciendo Amén. que demos frutos. Gloria a Porque Dios. separados de Él nada podemos hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. Y el fruto de justicia se siembra en paz. Amén. Para aquellos que hacen la paz. Los que llevan el evangelio en paz. Amén. No para contender, no para pelear, no para formar debates. En ciertas ocasiones van a salir, pero no porque el hombre de Dios busca esto, sino porque hay oposición a la palabra. Amén. Lo que quieren contradecir. Para los que siembran la paz. ¿Quiénes son los que siembran la paz? Los que predican el evangelio. Gloria a Dios por todas aquellas personas que Dios les ha puesto ese deseo y los ha capacitado con eso. Gloria a Dios. Amén. Y esto nos llama a nosotros también. Cuando tengamos la oportunidad, hagámoslo también. Amén. Así es. Porque todos tenemos este llamado. Leemos aquí en la otra versión. Pero si tienen envidia, amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Humanas y demoníacas. 16. Pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. 17. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de comprensión y de frutos de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sencilla. Amén. Gloria a Dios. Da buenos frutos. Guíanos, Señor. Es sencilla. Ayúdame, Padre. Sencilla en el sentido de que no es jactancioso. Aleluya. No se envanece. No se cree más que nadie. Santo eres, Señor. El 18. Y los que procuran la paz siembran semillas de paz. Siembran semillas de paz. Amén. Gloria a La Dios. semilla de paz es la palabra de Dios que se Amén. siembra en el corazón de otros. Paz, amén. Para con Dios. Siembran semilla de paz y recogen una cosecha de justicia. La justicia, la justificación que llega a aquellos que reciben esa semilla y dan frutos. Aleluya. Poderoso es Dios. Bendito sea el Señor. Así que, hermanos, el llamado en este mensaje para nosotros es: busquemos cada día ser más sabios en el temor del Señor. Que no sea la sabiduría aquella que decimos tener y conocer y entender todo y no hacer nada de lo que sabemos. Porque esa sabiduría no sirve. Esa sirve solamente para llenarse la cabeza y jactarse de que sabe mucho. De que cuando alguien le hable, contesta con la palabra, pero para oponerse, no para obedecerla. Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros procuremos siempre ser humildes. Amén. Todo lo que viene a aconsejarnos a ser mejores y hacer lo bueno ante los ojos de Dios, no podemos rechazarlo. Si no lo estamos haciendo muy bien y alguien nos llama la atención, seamos humildes y digamos: tiene razón, está bien, está en lo correcto. Y procurar que haya un cambio en nuestras vidas. Así que Dios los bendiga y nuestro hermano continúa.